Hay una persona que pregunta por qué tiene siempre conflictos previos a su participación en acontecimientos trascendentes. Hace instantes hablamos de fuerzas disuasivas. Cuando en algunos momentos nosotros nos preparamos para asumir actividades que en la vida planetaria pueden ser trascendentales, porque pueden ser actividades que permitan que nuestra participación colabore en la situación del planeta. Podría ser, no es una regla fija, pero ocurre en la mayoría de los casos, podría ser que estas fuerzas redoblen su acecho, redoblen esta forma de intentar influenciarnos e interferirnos. En estas charlas nosotros solemos compartir un criterio, que es estas fuerzas oscuras, estas fuerzas involutivas, retrógradas, ellas no saben qué es la luz, no saben qué es el alma, no saben qué es el espíritu, no saben qué es la esencia, no saben qué es la verdad, no saben nada de eso. Entonces una persona puede decir, entonces ¿cómo es que tienen esta capacidad de, cuando intento hacer ciertas cosas, influenciarme? Es muy simple, porque estas fuerzas se nutren de nuestra atención. Y aunque ellas no conozcan qué es la luz, qué es la esencia, qué es la verdad, qué es el espíritu, qué es el cosmos, qué es el camino evolutivo, la espiritualidad, sí saben cuándo no le estamos dando de comer, quiere decir cuándo no les prestamos atención. Porque cuando el ser se prepara para algo trascendental, él logra por momentos, ¿sí?, por ciertas etapas o por partes de ciertas etapas, logra desidentificarse, romper esa identificación, romper ese juego, esa alimentación a esas fuerzas. Y busca durante esos momentos reforzar su asistencia al plan evolutivo, reforzar aquello que reconoce como trascendente y digno de ser asistido. Entonces las fuerzas, al percibir el quite de atención sobre su actividad, lo que significa dejar de ser alimentadas, ¿sí?, al percibir eso, esas fuerzas redoblan sus requerimientos, sus reclamos, y sus reclamos se traducen y se implementan como interferencias, porque estas fuerzas no saben reclamar de un modo que no sea interfiriendo. Porque estas fuerzas reclaman precisamente su alimento, y estas fuerzas se alimentan de fricción, de desequilibrio, de desarmonía. Entonces, siempre que nosotros dejemos de prestar atención, dejemos de dar de comer esas fuerzas, ellas van a saltar al marco de las coyunturas donde estamos interactuando a reclamar su pedazo, su ración. Igual que aquella mascota que podemos tener en la casa, que está acostumbrada a comer 1 o 2 veces por día y por algún motivo, vaya a saber qué pasó, el día anterior no le dimos de comer. Bueno, más o menos igual. A diferencia que esa mascota es capaz de retribuir amor ante nuestros errores, como por ejemplo por algún motivo no darles de comer, mientras que estas fuerzas pueden intentar disfrazarse de amor, pero lo único que ofrecen es desequilibrio y desarmonía. Sí. La capa psíquica del planeta es un reservorio de fuerzas. Esto es algo que a veces las personas no logran comprender en profundidad, porque uno no está viéndola esa capa psíquica. Nosotros lo que vemos es el mundo más compacto, pero padecemos aquella otra contraparte psíquica del planeta. La padecemos. ¿Por qué? Porque todos tenemos un cuerpo mental y un cuerpo emocional, que no es casual. De hecho, es causal que nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional formen parte de ese contexto, de ese marco psicofísico del planeta, sobre todo psíquico. Nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional forman parte de esa capa psíquica. Nuestra mente forma parte de la contraparte mental de esa capa psíquica. Y nuestro centro emocional forma parte de la contraparte astral o emocional de esa capa psíquica.
Cuando esas fuerzas no reciben alimento de nosotros, ellas tienen todo el alimento que necesitan, como las abejas si no hay flores en invierno, para sacar de la capa psíquica. La capa psíquica es el reservorio de fuerzas. Es la capa psíquica, el aglutinamiento, el reservorio de estas fuerzas. Y esa capa psíquica está tan densificada, tan compactada, su vibración es tan lenta, ¿sí?, que es similar, si la pudiéramos ver simbólicamente, una especie de bomba de tiempo. Por eso muchos seres tienen grandes dificultades para trabajar con esto que decíamos al principio de la charla, de orientar su mente, su centro emocional, de elevarlos, de aquietarlos, de silenciarlos, de armonizarlos. Porque la capa psíquica tiene una influencia empática directamente sobre nuestra propia condición psíquica. Entonces, cuando estas fuerzas involutivas que tienen su centro, ¿sí?, de operaciones en la capa psíquica no reciben de mi conciencia alimento, van a solicitar, van a reclamar ese alimento. Y si tienen que redoblar, triplicar sus esfuerzos, ¿sí?, la fuerza la toman de esa capa, que es un reservorio sobrado de la energía que ellas necesitan para actuar. Y por otra parte, la ley de karma ofrece la experiencia de que estas fuerzas estén presentes en el planeta, por lo cual la ley de karma garantiza que estas fuerzas van a tener un caudal siempre disponible para vivificarse, si cabe el término, es solamente simbólica la utilización, para poder nutrirse y seguir haciendo su trabajo. Sin estas fuerzas psíquicas, sin estas fuerzas retrógradas e involutivas, nosotros no podríamos hacer el ensayo evolutivo. Porque los seres, para evolucionar, necesitan trascender pruebas, vencer pruebas. Estas fuerzas tenían esa única tarea en el planeta, representar pruebas, pero bajo aspectos kármicos, bajo condiciones kármicas, también está dada la posibilidad de que la humanidad, puesta en cierto marco y situación, al comportarse indebidamente ante las pruebas, con la energía que libera en su actitud, alimente estas fuerzas y que su crecimiento y descontrol también sean parte del aprendizaje evolutivo. Entonces, en un marco humano y planetario, como en el que hoy nos encontramos, no es extraño darnos cuenta de dónde estas fuerzas toman su alimento, del desequilibrio general de la humanidad. Esta capa psíquica tiene este grado de condensación, este amplio grado de condensación y esta vibración tan densificada, por la cualidad bajísima de sentimientos, de pensamientos y de acciones humanas. Y a eso se suma que esa capa psíquica se densificó aún más cuando la humanidad no solo guerreó entre sí, no solo instaló la guerra en el planeta, no solo regó de sangre humana el planeta, sino que también aniquiló y regó de sangre animal este planeta. Todo el sufrimiento, el padecimiento que impusimos al reino animal con estas costumbres caníbales que tenemos, también engrosaron esta capa psíquica. Entonces el planeta vibratoriamente está bañado de sangre humana y animal. Entonces estas fuerzas tomaron un poder, una envergadura, una injerencia que no es de extrañar, porque nosotros no hicimos ninguna otra cosa que alimentar esas posibilidades, ¿sí? Sí. ¿Alguna vez se irritó? ¿Se peleó innecesariamente con alguien? ¿Se comportó mal? ¿Alguna vez estuvo desequilibrada, angustiada? Lo ha comprobado. Lo ha comprobado, está comprobado. El ser humano recibe internamente armonía, paz y equilibrio como propuestas.
Si el ser humano, transitoriamente, en determinadas instancias, en vez de adherir a esas propuestas internas, se desconecta de la posibilidad de vivirlas, de adherir a ellas y de expresarlas, automáticamente entra en sintonía con esa capa psíquica y pasa eso que decíamos. Cuando un ser sale de su eje, se descontrola, se angustia, se irrita, está agresivo, genera situaciones de fricción, aunque él no lo sepa, lo que está experimentando es eso, porque eso no deriva de la sintonía con su fuente espiritual, porque de la sintonía con la fuente espiritual no derivan situaciones traumáticas, fricativas, angustia, dolor, desequilibrio, desarmonía. Del mismo modo que un ser puede comprobar que cuando se alinea a su fuente interna y se entrega a su interior, emerge el equilibrio y la armonía, cuando se interrumpe esa entrega o ese contacto interior, esa sintonía interna, ocurre lo contrario. En los niveles internos solo hay armonía y estabilidad. Entonces, si un ser puede estar armónico, estable, en equilibrio, porque él logró estar en sintonía interior. Cuando eso se interrumpe por alguna cuestión y va al otro extremo, ahí está comprobada la cuestión que decíamos. Porque si la armonía proviene de la sintonía con la luz, la desarmonía proviene de la influencia de las fuerzas oscuras. ¿Sí? Siempre y cuando, por eso decíamos, el ser tenga la persistencia de abocar toda la energía, de convocar toda la energía que tuviera para estar en sintonía interna, en alineación interna, en entrega interior. Entonces, esto es lo que decíamos del juego de fuerza de la materia, estar identificado con la materia, no estar identificados. Cuando decimos juego de fuerza material, no decimos materia concreta solo, porque nosotros en este plano estamos continuamente en un campo de batalla, si se quiere. Estamos en un campo de batalla, donde hay fuerzas mentales, emocionales y astrales que llegan al campo de la acción concreta, continuamente tironeando nuestra vida, en la vida de toda la humanidad y del planeta. Entonces, nosotros, por nosotros mismos, no podemos combatir con esas fuerzas, porque se nos iría la vida en eso. Es imposible. Lo que un ser puede hacer es entregarse a quien sí puede con esas fuerzas. Y ese quien es nuestra esencia interna, nuestro principio interno superior divino. Entonces, todos nosotros tenemos que encontrar el guerrero que combata por nosotros. Porque ninguno de nosotros es un guerrero lo suficientemente apto para enfrentarse a esas situaciones. Entonces, el ser tiene que encontrar ese guerrero que combata por él. Entregarse a ese guerrero, rendirse. El ser solo tiene que rendirse ante ese guerrero para que ese guerrero combata por él. Si el ser no se puede entregar y rendir ante el guerrero interno, ante lo único que puede con esas fuerzas, entonces él no puede hacer nada. Solo ante esa vida interna hay que rendirse. Quien se rinde ante la vida interna es llevado a la victoria por la vida interna. Pero es la vida interna la que combate por uno. Es la vida interna la que puede hacer eso, es la esencia interna, la armonía interna, el equilibrio interior. Solo el equilibrio interno puede poner orden en este plano. Cuando en este plano hay orden es porque el orden interno se reflejó en este plano. Cuando en este plano hay armonía es porque la armonía interna se virtió en este plano. Cuando en este plano hay genuino equilibrio es porque el equilibrio interno pudo reflejarse en este plano. Y cuando nosotros podemos estar en el plano material sin ser vencido por las fuerzas de la materia, es porque el guerrero interno a través nuestro pudo operar. Quiere decir, él resolvió la situación. Entonces, la solución a estar en armonía, en paz y en equilibrio en este plano es una solución interna. Por eso el ser tiene que aprender a entregarse a esa solución interna. Las soluciones no son externas. Aquel que sigue creyendo que la solución es externa para todo lo que ocurre acá, ese va a estar siempre expuesto a pruebas, a traumatismos, y cada vez más duros hasta que él se dé cuenta que mientras él siga creyendo que la solución es externa, él sigue confirmando que estar viviendo en este plano es un aspecto externo de la vida. Quiere decir, el ser está en este plano como una cuestión exterior. Todos nosotros tenemos que aprender a estar en este plano como si todo lo que hubiera que hacer en este plano fuera un asunto interno. El día que nosotros hagamos de cada acto de nuestra vida
un acto interior, de cada pensamiento, un pensamiento interno, de cada sentimiento, ¿sí? Un sentimiento interno quiere decir que en nuestro campo mental y emocional se refleje la vida interna. Entonces, todo lo que es vivir va a pasar a ser una ceremonia interna. Todo eso va a ser interno, va a ser espiritual. Alguien preguntaba acá por la espiritualidad práctica. Eso es espiritualidad práctica. Porque si un ser lee libros espirituales, ¿sí? Va a charlas filosóficas espirituales, ¿sí? Y cree que con eso está siendo espiritual, todavía le falta entender algo más. Porque la espiritualidad tiene que ser práctica. Y la espiritualidad práctica es cuando nuestros pensamientos, sentimientos y acciones liberamos la esencia espiritual que está en nosotros. Y para liberar esa esencia espiritual, el ser tiene que tener realmente una vocación interior, que si no está presente, si no está sólidamente presente, si no es activa en él, no ocurre nada. Si nosotros no pudiéramos estar acá, ante nuestro interno hablando con ustedes, no vendríamos directamente, no tiene sentido, porque ¿qué vamos a decirles? La palabra es palabra nada más. Entonces, una acción, un sentimiento, un pensamiento, tienen que ser expresión de nuestra vida interna. Tienen que ser genuina expresión de nuestra vida interna. Entonces, ahí la cosa cambia, ¿sí?